A continuación, Santiagro. Hola amigos de Santiagro, continuamos acá en el municipio de Toca, en la finca San Antonio, más exactamente en Siemcol, nuestra empresa agropecuaria, nuestra empresa agrícola focalizada hacia la producción de cannabis medicinal. Seguimos con el ingeniero Rodolfo Mejía. Giovanni, bienvenido nuevamente a nuestras instalaciones y aquí ya en el sistema productivo. Además que algo bien interesante hoy, que ya nos sumergimos en los invernaderos, vamos a estar en campo también, vamos a seguir estudiando y conociendo un poco más de todo este desarrollo que para muchos profesionales, incluso como yo, es muy novedoso, mucho más para el televidente normal, para nuestros santiagrovidentes que siguen en sintonía todos los miércoles. A propósito, 5 y 5 de la mañana, no lo olviden, en el canal Tele Santiago. Bueno, continuemos informándole a nuestros televidentes, ingeniero Mejía, ¿de dónde es originario? Porque no sabemos, bueno, el cannabis, marihuana, pues, como comúnmente la conocemos o popularmente la llamamos. El cannabis, ¿de dónde es originario? Aquí en Colombia, ¿dónde se siembra? ¿Por qué aquí en Boyacá, además? Es una excelente pregunta. Cuando hablamos del cannabis, realmente es una planta que es introducida, es una planta que sea, digamos, nativa particularmente, aunque, digamos, los estudios nos remiten a que estas plantas vienen originarias del Hindu Kush, digamos, una ladera, digámoslo así, del Himalaya, y de ahí se ha distribuido a todo el mundo. Por eso se habla que el cannabis es una planta de tipo cosmopolita. Hablamos de, digamos, de Euroasia, América, entre otras. ¿Sí? Pero una vez que con el tiempo se han instalado, y particularmente en nuestro país, se han generado algunas variedades que se han adaptado a las condiciones, en este caso, de los países, en caso particular con nosotros en el trópico, y las denominamos variedades landráceas. Entonces tenemos unas variedades, vuelvo y repito, que se adaptan a la condición del trópico, en nuestro país landráceas, hablamos por ejemplo de la punto rojo, entre ellas, y variedades que, pues digamos, bajo el término comercial han sido introducidas, que son prácticamente las que tenemos hoy en día bajo los términos medicinales. Pero pues si hablamos de un punto de origen, literalmente nos referimos directamente hacia el Himalaya. Bien, ¿y aquí en Colombia dónde la estamos sembrando? ¿Dónde? Pues, bueno, ¿y por qué Boyacá? A mí me interesa saber por qué nuestras condiciones, más específicamente acá de Toca, Rupavita, vereda Rupavita además, es idóneo, sirve para sembrar cannabis. Pues mira que en Colombia prácticamente ya hay más de 24 departamentos en los cuales se siembra el cannabis. Desde La Guajira hasta Nariño, inclusive desde el Pacífico hacia nuestras fronteras con Venezuela. Dentro de esos grandes grupos prácticamente hay dos grandes departamentos en los que están concentrados la mayoría de las empresas, que es Cundinamarca y Antioquia. Hay un segundo grupo donde está el Valle del Cauca y Huila, y de ahí para adelante, digamos, de forma, digamos, con menores cantidades de licencias, entre los que encontramos directamente en Boyacá. En Boyacá hablamos que hay 34 ya empresas que están trabajando directamente con el cannabis. Esto nos quiere decir que de una u otra forma puedo sembrarlo en cualquier parte, si hablamos de altitud o simplemente hablamos de condiciones climáticas. Aquí lo importante simplemente es establecer cuál es la mejor genética que se adapte a su condición. Para el caso particular de Toca, fueron dos elementos los que nos dieron la ventaja de venir a trabajar aquí. Por un lado, conociendo que efectivamente es uno de los municipios que ha sido catalogado de los lugares más tranquilos del país, nos dio precisamente la posibilidad de trabajar con ese tipo de plantas sabiendo que no teníamos inconvenientes en nuestro entorno. Pero adicional a eso, tenemos una oferta climática interesantísima en cuanto a radiación, en cuanto a temperatura y también manejo de humedad. Uno de los elementos importantes aquí donde estamos ubicados a 2.730 metros sobre el nivel del mar es que nuestra incidencia de plagas prácticamente es nula, o cero. Y eso nos da una ventaja muy importante frente a lo que esperaríamos en cierta medida sembrando de pronto en condiciones a nivel del mar, por ejemplo. A propósito de genética, ingeniero Mejía, cuéntenos cómo se maneja la genética, cómo se maneja la semilla, los clones, en fin. Muéstrenos o coméntenos cómo es esto de la genética del cannabis. Claro, si quieres sígueme por acá, te muestro el proceso para que conozcas algunas diferencias entre plantas. Listo, ¿sí? Vamos.
Muéstrenos entonces, ingeniero. Bueno, con respecto a tu pregunta, podemos decir que a nivel del cannabis tenemos una sola variedad, que es el cannabis sativa, ¿sí? Algunos le llaman la cannabis sativa. Y dentro de esta hay 13 subespecies, de las cuales destacamos 5. Y de esas 5, 3 que son las que más se utilizan en ese sistema productivo. Hay, digamos, unas subespecies que denominamos nosotros variedades que son de tipo sativas. Las variedades sativas, como te das cuenta, tienen un porte alto. Generalmente pueden ser plantas que pueden llegar hasta los 6 metros de alto. Obviamente, bajo un manejo agronómico, pues no va a tener esa altura, ¿sí? Y que tiene una característica en particular, perdóname, señora planta, porque hay que hablarles de su carga energética. Claro. Tienen algo particular y es que la característica de hoja, como te das cuenta, presenta prácticamente, digámoslo así, una forma palmeada. Y cada uno de estos elementos, ¿sí? Si te das cuenta, son más bien de tipo delgados y largos. Y hay otras variedades, como el caso de estas, ¿sí? Que son las índicas, que son plantas que tienen un porte menor. Si te das cuenta, la diferencia creo que es evidente, aunque repito, es manejo agronómico. Y si yo comparo directamente su foliolo, discúlpeme señora planta, le robo una hojita, ¿sí? Sus foliolos son mucho más anchos, ¿sí? En comparación a las anteriores. Entonces, parte, digamos, de esa diferencia nos da un elemento, digámoslo así, importante para tener en cuenta bajo el término genético. Pero eso tiene una diversidad muy interesante. Y es que fuera de hablar de las sativas, las índicas y una tercera que son las ruderalis, resulta que esas plantas, como son introducidas, hay dos tipos, digamos, de organizaciones a nivel de la planta que dependen de la luz, que son las plantas fotodependientes, como estos dos casos, los cuales diferencian su estado vegetativo, que son 18 horas luz y 6 de oscuridad. Por eso las bombillas en este punto, porque aquí tenemos las plantas en estado vegetativo constantemente, por tener 18 horas luz y 6 de oscuridad. Pero tan pronto pasan los 2 primeros meses, que es la parte vegetativa, inmediatamente se me apaga el fitocromo y en ese punto hay una diferenciación. El fitocromo es el relojito de la planta. Digámoslo que sí, de esa manera, para no meternos en la parte fisiológica, porque nos podemos meter en campos que después nos regañan, ¿sí? Y en ese punto la planta automáticamente detecta su cambio de 18.6 a 12.12. Y es ahí donde nosotros empleamos el concepto del trópico, por eso hablamos de la tropicalización del cultivo de cannabis. Hay que aclararle a los televidentes y a las amas de casa que también nos ven, porque también nos ven en la ciudad, ingeniero. Este piecito no puede sembrar, ¿no? Sí, no se puede. Es más, tampoco, si se pudiera sembrar, no lo podrías llevar porque tendría que reportarlo en el MIC. Imagínense, esto es muy... La trazabilidad es... Eso es clave, la trazabilidad es importante. Entonces, cuando están en la parte de floración, los devuelvo. Gracias, pasan de 18.6 a 12.12. Y eso es lo que me permite la floración. Variedades o subvariedades, digámoslo así, sus especies, perdónenme usted, como el caso de la ruderalis, requieren un tipo de acompañamiento de luz diferencial, que son 20 horas luz y 4 oscuridad, generando obviamente una mayor carga energética y un mayor desgaste energético en el proceso. Punto número 1. Punto número 2. Las plantas bajo nuestro sistema productivo también dependen particularmente, digámoslo así, de su diferenciación o dimorfismo sexual. Productivamente lo que nosotros buscamos son tener plantas únicamente femeninas, porque es la que produce la flor en cierta medida y dentro de la flor los tricomas, que es donde nosotros extraemos los aceites. O sea, no es de la hoja. No es de la hoja, sí, exactamente. Mucha gente confunde el proceso y piensa que es de la hoja que sacamos nosotros los aceites. No, realmente es de la flor. Y aquí una aclaración bien importante. Hay muchos productos que se venden de cannabis en los supermercados que nos hablan particularmente de productos que provienen de aceite de semilla y le colocan el término del cannabinoide, que es CBD. Eso es mentira, porque únicamente esos CBDs se nos dan a partir de la flor, no del aceite de semilla, que es punto clave cuando ustedes van a comprar los productos provenientes, digámoslo así, de cannabis. Entonces, volviendo otra vez al término del dimorfismo sexual, solamente las plantas femeninas son las que nos interesan. Las plantas masculinas realmente no nos hacen benéficos en el proceso. O sea, estamos hablando de plantas dioicas, ¿no? Exactamente, que tienen plantas macho o plantas hembra. Como la papayuela, que hace poco tuvimos Exactamente. un programa de papayuela donde vemos que hay plantas macho y plantas hermafroditas. Exactamente. Entonces aquí esta planta tiene las tres: plantas macho, plantas hembras y plantas hermafroditas. Entonces en un cultivo comercial lo que yo elimino son las plantas de tipo hermafroditas o las plantas macho, porque me producen polen, me fecundan la flor y me baja la concentración del CBD y disminuye la capacidad de aceite. Unas plantas matriarcales. O sea, literalmente, aquí el matriarcado es lo que manda. Como en mi casa solo. Eso en todos lados nos toca, pero bueno, ahí estamos bien. Entonces miren que ahí tenemos ese punto, ¿cierto? Entonces hablamos de la luz, hablamos del concepto como tal de la parte de floración, pero particularmente en nuestro caso hay un punto importantísimo y tiene que ver con el sistema de cannabinoides o la concentración del THC que les estaba comentando.
Las plantas que se consideran de tipo no psicoactivo tienen una concentración de THC inferior No al 1%. No psicoactivo quiere decir exactamente Que no producen el efecto psicotrófico, que es por lo que se ha caracterizado literalmente el cannabis. ¿sí? Ok. Las concentraciones, digamos, de THC en las plantas que producen estos efectos son muy altas, del 1% hacia arriba. Entonces, estas plantas que ustedes ven acá son de tipo no psicoactivo, no producen un efecto psicotrófico, no van a generar ese efecto de sin ahondar en las personas. Y lo que estamos simplemente es extrayendo otro elemento que es el CBD. Entonces, estas plantas que ustedes ven aquí El tienen CBD. concentraciones exactamente del 16 al 20% de CBD y están por debajo, en este caso, del 0.5 de THC. A eso le denominamos un ratio y es un ratio interesante en el sistema productivo. Entonces, yo puedo clasificar mis plantas por genética, variedad, por la luz, por la flor o simplemente la consideración de ser psicoactivas o no psicoactivas. Bueno, yo veo que o sea, el manejo que ustedes le dan desde las condiciones ambientales, estamos bajo un invernadero pues bastante técnico para lo que regularmente uno en campo ve, en floricultura, en tomate quizás. Cómo se maneja el tema de la luz, el tema de la humedad, incluso los temas fitosanitarios que se presentan bajo invernadero son iguales que los que se presentan en campo. ¿Cómo es el manejo invernadero? Bueno, es una pregunta también interesante. Sí, obviamente hay que hacerle, digamos, unos elementos diferenciales a nuestro invernadero. Aquí lo que buscamos nosotros Sobre en todo, cierta medida... el tema de la luz, porque veo que hay esos bombillos llaman la atención para los que de pronto no vemos comúnmente esto en un invernadero, la iluminación, la iluminación artificial. Bueno, le decía que estas plantas corresponden a un elemento que, digamos, me permite en cierta medida, o me exige más que me permite en cierta medida, mantener 6 horas más de luz. Por eso hablamos de plantas fotodependientes. Entonces, el primer punto es que aquí en el invernadero, a las 6 de la tarde, estas luces se nos prenden. Y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, completamos las 18 horas. Exactamente. A las 12 de la noche les apagamos las luces estilo discoteca y se van a dormir. Entonces ahí tenemos la compensación de 18 horas luz y 6 de oscuridad. Por eso el manejo, digamos, de nuestra iluminación. Aquí lo que buscamos es que sean bombillos LED, luz fría, que no me genere, digamos, un sistema de calor, porque pues obviamente el invernadero me lo da. Y adicional a eso manejamos a través de la cobertura de la polisombra, disminuir en cierta medida la radiación para mantenerlas en un mejor estado vegetativo. Entonces fíjate que ahí la radiación juega un papel importante junto con la luz. Buscamos que la temperatura sea una temperatura cómoda para ellas, pues aquí sabemos que en la madrugada los golpes de frío son muy fuertes. Buscamos Además, que la temperatura efectivamente en nuestro invernadero no tenga un rango que sea, digamos, lo superior a los 8 grados entre las mañanas o madrugadas frías y, digamos, el momento pico al mediodía. Y prácticamente bajo esos términos tenemos un calentador que nos permite conservar esa temperatura. Cuando está muy baja, el calentador prende y mantiene la temperatura. Cuando está muy alta, se prenden automáticamente los ventiladores y sobre este punto me dispara, digamos así, ese ejercicio. Y con respecto a la humedad, pues nosotros manejamos algo que se llaman las densidades de siembra, precisamente para que no tengamos muchas plantas acumuladas porque se nos dispara la humedad. pero no es la misma densidad en invernadero que en campo. No, son diferenciales, ya lo vamos a ver cuando pasemos a la parte de campo en el próximo programa. Entonces, en este caso particular, por el tipo y porte de plantas que tenemos aquí en el jardín clonal, en nuestro sistema genético, nos permite mantener adecuadamente plantas libres de cualquier tipo de enfermedades, entre esas el caso de la botritis, que es una de las principales limitantes que tenemos en el cultivo del cannabis. O sea, esas enfermedades las manejan ustedes también, me imagino que de manera... ¿habrá un control químico de pronto? No, mira que eso es una buena pregunta. La esencia final de este ejercicio es producir un elemento con calidad fármaco, producir medicinas. Entonces imagínate tú produciendo una medicina o consumiendo medicina que tiene residualidad de algún producto químico. Claro. Te lo castigan. Y eso es simplemente importante porque efectivamente lo que buscamos es que nuestro producto finalmente esté libre de micotoxinas, fitotoxinas, de metales pesados, de cualquier residualidad de productos químicos. Y eso nos conlleva que todo el manejo que nosotros hagamos acá sea preventivo. Es decir, antes de. O sea, y se utilizan cultural. productos ecológicos y manejo Exactamente, cultural, manejo... orgánicos, sí, ecológicos, Qué bueno. pero no se hace ninguna aplicación química. Es decir, esas plantas no tienen exactamente esa consideración de las aplicaciones normales. Prácticamente es una agricultura biológica bien interesante. Agricultura biológica, ecológica. Ecológica, orgánica, Muy bien. exactamente. Oye, ingeniero, no, yo estoy cada vez más sorprendido en la medida que avanzamos con el conocimiento de nuestro cannabis medicinal acá en Siemcol. Bueno, amigos, por este capítulo nos quedamos también. Ingeniero, para el próximo programa vamos a estar en campo, ¿cierto? Vamos a campo para ver la parte de la semitropicalización del cultivo. Exacto, y ver cómo es, bueno, ya fuera de un invernadero, cómo se comportan estas plantas tan hermosas, y vamos a hablar también de los usos adicionales aparte de lo farmacéutico, porque entiendo que también hay otras aplicaciones diferentes a las medicinales
que nos ofrece el cannabis. Claro que sí. Muchas gracias. Nos veremos ingeniero. en la próxima, Giovanni. Bueno. Hola amigos, seguimos con Santiagro Enseña, acá en el municipio de Viracachá, en Vereda Pueblo Viejo, en Viracetas, la Asociación de Champiñoneros de Viracachá, Boyacá. Pueblo muy lindo, una región muy hermosa. Seguimos hablando pues del sustrato. En el capítulo anterior empezamos a mirar cómo es que llega el sustrato para cultivar nuestros hongos, nuestros champiñones, nuestras setas. Hoy vamos a continuar hablando. Aquí don Alexander nuevamente, ¿cómo me le va? Bien, sí, señor. ¿Cómo me le ha ido? Bueno, vamos a seguir hablando en Santiagro Enseña, enseñándonos a sembrar champiñón. Continuemos con el proceso de cómo es el sustrato, cómo es la cama, cómo es el alimento para nuestro champiñón. Ah, listo, sí, señor. Acá tenemos ya, de acuerdo a la formulación, hicimos el armado. ¿Sí? Acá hay armado para un promedio de 350 bolsas. Esta pila acá lleva 4 días. Ya dio punto para aplicarle el nitrógeno. Entonces, el día de hoy ya se le aplicará lo que es la pollinaza. El punto ideal para aplicarle la pollinaza es que el material tome un color oscuro y además que esté completamente lleno de agua. Tiene que tener suficiente agua, estar bien hidratado. Si no está bien hidratado y no toma ese color, no se le puede aplicar el nitrógeno todavía. Entonces, ya de acá se pasa a otra pila. La otra pila ya se hace sobre estivas, porque acá esto lleva 2 procesos, uno aeróbico y otro anaeróbico. Acá en el patio se le hacen 4 volteos y todos tienen que ser aeróbicos, o sea, con corriente de aire. ¿Por qué se monta sobre las estivas? Él necesita que le ingrese aire por todo lado, ¿sí? Para que así se degrade mucho mejor. El nitrógeno se le aplica con el fin, aparte que le sirve nutriente al champiñón, ayuda a que se degrade y se cocine, porque eso ya tiene que empezar a subir de temperaturas. Él tiene que alcanzar una temperatura de 70 grados en pila. Bien, don Alexander, ¿los champiñones de qué se alimentan realmente? Los champiñones no son capaces de producir el alimento, entonces uno tiene que hacerle un compostaje y nutrirlo para que ellos se alimenten de ahí. Entonces se le aplica el estiércol de pollo, de gallina, de caballo. Eso se le va aplicando durante los 4 volteos. En cada volteo se le va aplicando los diferentes nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se siembra, él va a empezar a invadir el compostaje. Si el compostaje está bien alimentado y bien preparado, él invade mucho más rápido y la producción pues obviamente va a ser mucho mejor. Si el compostaje está mal hecho o queda mal alimentado, el hongo no va a tener de dónde subsistir y posiblemente se muera. Por eso hay que voltearlo tantas veces para que se degrade bien la materia. Para que se degrade, para que se mezcle, para que los nutrientes queden bien mezclados, para que se aire, le entre oxígeno, para que elimine un poco de amoníaco, porque realmente también en la pila produce mucho amoníaco y tiene que producirlo. ¿Y ese es tóxico ya para las setas? Él necesita en cierto punto un nivel alto de amoníaco, pero cuando ya se va a sembrar, que esa es la parte anaeróbica que se hace dentro del túnel de pasteurización, allá hay que eliminarle todo el amoníaco. No se puede sembrar con amoníaco. Por eso entra ese túnel de anaeróbico. En el túnel de pasteurización prácticamente lo que se hace es desinfectarlo y sacar el amoníaco. Allá toca hacerlo, mantenerlo en temperaturas de 60 a 70 grados durante 4 días.
Después empieza a bajar hasta el día de la siembra, que tiene que estar en 30 grados de temperatura. Muy bien, pues eso es un proceso interesante, don Alexander. Ya para el próximo capítulo miraremos más a fondo cómo es el tema anaeróbico y el manejo de este sustrato, y seguramente vamos a ver cómo es las temperaturas y el manejo, además, que hay que darle muy importante, pues, para que el material, es decir, el alimento y la cama de nuestro champiñón sea la ideal. Sí, claro. ¿Listo? Que sí. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a ir a terminar quizás en el próximo episodio hablando de los sustratos y desarrollando ya el proyecto para empezar a sembrar nuestro champiñón en el sustrato ideal. Sí, señor. Gracias, don Alexander. Nos vemos en 8 días. Don Giovanni. Amigos de Santiagro. Estás viendo Santiagro, viendo el campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, viendo el campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, viendo el campo. Agroboutique, jardines y agro más. Ya está en Villa de Leyva, Boyacá, su almacén especializado en insumos y elementos para el establecimiento, mantenimiento y cuidado de sus huertos y jardines. Contamos con una amplia variedad de productos y marcas nobles con el medio ambiente, de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas, entre otros, para alimentar y proteger sus plantas y cultivos en casa y fuera de ella. Visítenos, profesionales especializados y con respaldo técnico estaremos para atenderle. Estamos ubicados en la carrera 13 con calle 19, interno al vivero Ambientes Ecológicos. La Valeriana Papayuelas. Estamos ubicados a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Tunja, el mejor y más grande cultivo de papayuela del centro del departamento. Una fruta promisoria con un altísimo valor nutricional y medicinal que está al alcance de todos los boyacenses. Consúmela fresca, en aromáticas, en almíbar y hasta en jugos. Prepárala en casa o pídela en tus cafeterías y postrerías de confianza. Seguramente la encontrarás y te encantará. La Valeriana Papayuelas, vereda Concepción Bajo, sector Caolines, Convita, Boyacá. Pedidos al 312-592-3527. ¿Qué tal, amigos de Telesantiago? Mi nombre es Jaime Cárdenas, presentador de Noches de Serenata. Para que me vean, se tengan la gentileza, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche estará Noches de Serenata. Noches de Serenata, viernes 7:05 PM, repetición sábado 7:05 PM, domingo 7:05 PM.
Estás viendo Santiago, viendo el campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. En su consultorio agronómico de Santiagro, usted puede hacernos toda clase de consultas relacionadas con el campo. Solo escríbanos a nuestro correo electrónico o a nuestros WhatsApps, como aparecen en pantalla. Y no olvide seguirnos en las redes sociales de nuestro canal Telesantiago de Tunja. Esteban Suárez, de Tunja, quiere saber de dónde salen o dónde se originan las semillas de las hortalizas como la cebolla, la lechuga, el repollo. Nos contesta a esta inquietud el ingeniero agrónomo Javier González Vallardo, de AgroGlobal. Buenos días, amigos de Santiago. Soy Javier González, ingeniero agrónomo de la empresa AgroGlobal S.A., empresa dedicada a la importación de semillas de hortalizas. Para dar respuesta a nuestro amigo Esteban Suárez de la ciudad de Tunja, las semillas de hortalizas como cebolla, repollos, lechugas son originarias de campos de producción con excelentes condiciones climáticas. Días largos de más de 12 horas de radiación solar, humedad relativa muy baja. En América encontramos campos de producción en California, en Chile, en Argentina. Estas semillas son producidas por empresas especializadas en esta producción de semillas, como lo es la semilla Taki del Japón y otras empresas a nivel mundial. Espero haber dado respuesta a nuestro amigo Esteban. Muchas gracias.